Bueno, este es el primer video correspondiente al capítulo 3, titulado Crisis, Recuperación y Restricciones en la primera fase de industrialización sustitutiva, periodo 1930-1952. Empezamos hablando un poco sobre las transformaciones en el sistema económico internacional. Ustedes ya saben que en los exámenes no hacemos preguntas específicas sobre esto, pero es importante entender que la Argentina no es una isla y hay que situar y contextualizar lo que pasa en el plano doméstico. En primer lugar, naturalmente la crisis del 30 impactó en gran medida, transformó la estructura económica, social, también la política, aunque acá no hacemos énfasis en ello. Y podemos identificar dos tendencias de largo plazo que ya se venían gestando antes de la crisis, pero que a partir de la década del 30 se, se van a intensificar. Una es el proteccionismo, que puede ser a través de la vía arancelaria o a través de las políticas monetarias, ¿no? Entendiendo esto como las guerras devaluatorias por ganar competitividad y el cierre de las economías. Ya hemos visto que eso en la década del 20 y en el periodo posterior a la Primera Guerra, vimos que, por ejemplo, Estados Unidos eh, cerró o puso distintas trabas al mercado de carnes y protegió ese comercio. Los británicos también lo van a hacer progresivamente. Ya en la década del 30 van a avanzar mucho más en ese sentido. ¿Sí? Que eso con Ángel también lo van a ver, qué pasa con la conferencia de Ottawa y el posterior pacto Roca-Runciman. ¿Sí? Esto claramente es un indicativo del fracaso dentro del concierto de las grandes naciones por establecer y coordinar un nuevo orden que pueda permitir volver al mundo de la Belle Époque, ¿sí? O al mundo previo a la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, hay una segunda tendencia de largo plazo que tiene que ver con la sobreoferta de productos primarios, ¿sí? Que ya se venía gestando, que a partir de la década del 30 se consolida algo que ya venía sucediendo. Recurrentes crisis de los términos de intercambio, ¿sí? Que va a tener como consecuencia una creciente intervención de los gobiernos, de los estados, ¿sí? En defensa de los productores locales. Eso en América Latina o específicamente en Argentina en la década del 30 va a suceder, como el claro ejemplo de las juntas reguladoras va en ese sentido, ¿sí? Que va a haber juntas reguladoras de granos, de carnes, de yerba, de algodón, de distintos sectores, en el cual el Estado va a tratar de salir a rescatarlos con una lógica de comprar caro y vender barato eventualmente, corriendo ese riesgo, ¿sí? Eh, para que los productores locales se mantengan a flote, ¿no? En este contexto de la crisis del 30, vemos que va a haber una prudencia por parte de los inversores internacionales a nivel general, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de préstamos inversiones, y la inversión extranjera directa. Eso va a continuar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual se va a revertir esa tendencia y va a haber una expansión nuevamente de Estados Unidos y empresas europeas. Tenemos a un Estados Unidos con una crisis financiera importantísima a partir del 29-30. Esa crisis financiera, bueno, se trasladó a la economía real. Va a haber consecuencias en el plano de la política económica y en la intervención del Estado allí a través del New Deal y la aparición de las políticas de concertación e intervención del Estado. Posteriormente, más avanzado la década, y ni hablar después de la Segunda Guerra, la adopción de las políticas keynesianas, ¿sí? Y el inicio de lo que se denominará el estado de bienestar. Por otro lado, tenemos otros países que en el capítulo los mencionan, como Gran Bretaña, que abandona la convertibilidad, ¿sí? Para 1931, abandona esta idea de ser la moneda fuerte y ser el centro financiero, cosa que en la década del 20 tenían muy preocupados a los ingleses. Francia no logra salir rápidamente de la recesión y, bueno, Alemania expandió su economía a través de la intervención del Estado y a través del rearme, ¿no? Militar.
Para el caso latinoamericano, que tenemos Brasil, México y Argentina mencionados en la introducción como los tres grandes países latinoamericanos, tenemos un elemento fundamental y común, que es a nivel latinoamericano, pero bueno, mencionamos a estos tres países, que es la industrialización por sustitución de importaciones en el marco de las restricciones externas que sucedían producto de la crisis. ¿Sí? Esa industrialización se da de una manera no deliberada, ¿sí? Al menos durante la década del 30. ¿Sí? Ya para la década de 1940 sí tenemos, o podemos llamarle que hay una industrialización sustitutiva acompañada de un nacionalismo económico, ¿sí? Y transformaciones en ese sentido a través de una política estatal intencional, ¿sí? Distinto de la década precedente. Allí tenemos, por ejemplo, ya a partir de la década del 40 tenemos la experiencia peronista en Argentina. Bueno, ya para años anteriores en México tenemos la experiencia de Cárdenas o tenemos en Brasil la experiencia del varguismo. ¿Sí? Bueno, hicimos mención a Keynes, que ya previo a la década del 30 venía escribiendo, venía abordando cuestiones vinculadas a la economía. Ya desde la época del Tratado de Versalles escribió un libro titulado Las consecuencias económicas de la paz. Su gran obra es del año 36, ¿sí? Y se establece una querella en torno a, o por así decirlo, es una visión distinta respecto de la perspectiva de la mano invisible del mercado que venía a resolver todo, ¿no? Por otro lado, avanzando un poco más en el tiempo, para no extenderme tanto sobre lo internacional, tenemos que la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que va desde 1939 a 1945, profundizó algunas dificultades, ¿sí? Eso naturalmente conllevó que la intervención del Estado sea cada vez mayor, la autarquía económica también lo sea, las economías centrales nuevamente estaban centradas en la producción armamentística y centradas en ser una economía de guerra. Y eso en los países periféricos, ¿sí? Como lo son los países latinoamericanos y específicamente en la Argentina, favoreció el aumento y la profundización del modelo del proceso de sustitución. Sin embargo, la modernización de esa industria se vio, se vio dificultada o se vio de alguna manera sí, lentificada, ¿sí? Por la imposibilidad de la importación de algunos bienes intermedios o bienes de capital. ¿Sí? Por otro lado, otro elemento importante de esta coyuntura es que Estados Unidos, bueno, se establece como la potencia hegemónica de posguerra, ¿sí? Tenemos, bueno, el acuerdo de Bretton Woods, tenemos a la salida de la guerra el Plan Marshall, ¿sí? Tenemos también el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio, que en inglés se conoce con las siglas, bueno, se conoce en inglés sus siglas como GATT, ¿sí? Y tenemos el arranque de la Guerra Fría, un mundo bipolar, y en Occidente, como elemento fundamental, que algo también mencionamos, es la consolidación de un estado de bienestar y de las políticas keynesianas, ¿sí? Entendido en América Latina y en Argentina en particular como la consolidación de la industria a través de créditos blandos, protección a los productores agrícolas, administración estatal de los servicios básicos de la economía, la política de nacionalizaciones y la utilización de las palancas monetarias y fiscales, ¿sí? Por parte del Estado para coordinar los distintos resortes de la economía, ¿sí? Sin avanzar en una estatización desmedida, pero van a utilizar a ese Estado y las palancas que éste tiene
para poder arbitrar las relaciones entre el capital y el trabajo, ¿sí? Porque también otro elemento fundamental a la salida de la Segunda Guerra, que en Argentina lo vemos con el peronismo, es el aumento destinado a las políticas sociales, ¿sí? También tenemos un avance en materia de planificación, teniendo en cuenta que del otro lado de la cortina de acero, del lado comunista, tenemos un modelo de planificación centralizada, ¿sí? Occidente, si bien no va a avanzar en un estatismo absoluto, va, va a tender a cierta planificación de la actividad económica, incluso guiando el accionar del sector privado. Bueno, cortamos acá y continuamos con el video número 2, en el cual vamos a hablar brevemente sobre la dinámica general del proceso económico y social, ya centrándonos plenamente en Argentina.